Durante los acontecimientos de la 12ª película de Dragon Ball Z, fuimos testigos de los estragos causados por los muertos que volvieron a la vida por culpa de Janemba, el ogro poseído. Sería este demonio de gran poder quien pondría en dificultades al poderoso Goku. No obstante, pese a poder derrotarle con el poder del Super Saiyajin en nivel 3, este incrementaría sus enormes poderes, dándole una revancha sin precedentes y devolviéndole la humillación. Después de que el Super Saiyajin 3 fuese vencido, Vegeta entraría en escena para ayudar a su rival, teniendo, lamentablemente, el mismo resultado. Sería entonces que ambos se ocultarían de su endemoniado enemigo con el fin de fusionarse, y tras un intento fallido, finalmente lo conseguirían. Gogeta, la fusión de Goku y Vegeta, haría su aparición finalmente. Gogeta, o Gogeta, haría su primera aparición en la 12ª película de Dragon Ball Z. Este poderoso guerrero fusionado sería la combinación de nuestro protagonista y su poderoso y orgulloso rival. Primero, para establecer su nivel de poder tenemos que señalar ciertos puntos. El primero de este es el método de fusión, lo que lo diferencia principalmente de Vegito. Y es que, como recordarán, tanto en el material original como en ciertos medios, se establece que la fusión Metamorph es la combinación de ambos usuarios con un poder que no solo supera a ambos, sino que alcanza un nivel que ambos sujetos no podrían llegar a obtener por separado. Es decir, la fusión resultante en su estado base es la combinación del máximo poder de ambos individuos. En este caso, sería el poder de Goku en su máximo nivel, es decir, la fase de Super Saiyajin 3, más el poder de Vegeta en Super Saiyajin 2. Y aunque esto sea muy parecido a primera instancia a la unión de Vegito con los pendientes Potara, la verdad es que también fue mencionado en el material impreso por el viejo Kaioshin de hace 15 generaciones que la fusión mediante los zarcillos es mucho más poderosa que la fusión de la danza convencional. E incluso mencionó que al estar fusionados dos rivales, la fusión es por mucho más poderosa que si se fusionaran otros. Esto nos da a entender claramente que la fusión Metamorph no posee un bonus o plus de rivalidad. O bueno, este punto no se puede establecer claramente debido a que cuando se habló de esto fue comparándolo con la fusión convencional, solo vista canónicamente con Goten y Trunks, que quizá no posean un bono de rivalidad. Sin embargo, es posible y bastante factible que el mismísimo Gogeta pueda poseer este bono también, pero para fines prácticos y por lo ya establecido previamente, para mí la mayor probabilidad es que efectivamente la danza Metamorph puede que no confiera este beneficio. Muy bien, ya establecido esto, el resultado de la fusión no solo es la suma de ambos poderes y ya. Hay otro punto a tener en cuenta, un hecho que, pese a que no existiera el bonus de poder en la fusión de los pendientes, haría que de todas formas la danza Metamorph partiera con algo de desventaja, y sería lo siguiente. Recordemos que los poderes de Goku y Vegeta no están igualados. Al menos durante la saga de Buu, se estableció que Goku, en su forma base, era un poco superior a su orgulloso rival, razón por la cual este se dejó controlar por el maligno Mago Babidi. Y si siguieron mis niveles de poder, el cual se los dejo justo aquí, para que pasen a verlos, establecí el poder de Vegeta un 10% por debajo al de su rival, dando como resultado un poder de 90 millones de unidades de poder. Esto por regla simple haría que en su fase máxima, es decir, el Super Saiyajin fase 2, posea 9.000 millones de unidades. Y Goku, al tener que igualar su ki al de su rival, es decir, pasar de 100 a 90 millones, haría que su fase máxima latente, es decir, el Super Saiyajin en nivel 3, tenga un poder bruto de 36 km, aportando únicamente dicha cantidad. En conclusión, el poder base del poderoso Gogeta en su estado normal sería de 45.000 millones de unidades de poder, con una duración de 30 minutos,
Sin embargo, el tiempo se reduciría, ya que estos decidieron pasar inmediatamente a su fase de Super Saiyajin. Todo esto siendo bastante coherente, puesto que en su estado base, Gogeta no podría derrotar a Super Janemba con esa cantidad, poseyendo un poder en esos momentos que rompía todos los límites. Gogeta no se inmutaría siquiera ante el potente puñetazo de su endemoniado enemigo, y este conseguiría fácilmente asestarle varias docenas de puñetazos, y conseguiría también lanzarlo lejos para cargar su única técnica vista, el Stardust Breaker, con el cual conseguiría derrotarlo sin dificultad alguna. Y esto no es ninguna sorpresa, ya que en su transformación de Super Saiyajin, este contaba con un poder de 2.25 billones de unidades épicas de superpoder. Tras esto, Gogeta conseguiría liberar todo ese poder maligno del cuerpo del pobre chico ogro, el cual huiría despavorido tras ver al poderoso guerrero. Pasado todo esto, y pasado también el tiempo restante de la fusión, Gogeta se separaría, y Goku y Vegeta se despedirían también, puesto que en aquellos momentos Vegeta no poseía un cuerpo físico en el otro mundo. Todo esto debido a sus actos malignos en vida. Y así concluiría esta genial y épica película. Antes de terminar, sí, este guerrero también posee la capacidad de transformarse en las demás fases de Super Saiyajin. Si establecimos estos poderes para su estado base y su Super Saiyajin, reuniendo más poder, el guerrero fusionado alcanzaría un estratosférico nivel de 4.5 billones de unidades. Y no solo se reflejaría este supremo poder, sino que su tiempo de fusión también lo haría. Creo que hasta la mitad. Y después de reunir muchísimo poder, la excesiva y titánica cantidad de poder alcanzada por su fase 3 de Super Saiyajin, este llegaría a las 18 billones de unidades de poder. Sin embargo, para este punto creo que la fusión duraría como mucho unos 4 o 5 minutos. Esto debido a la excesiva cantidad de poder y para dar un equilibrio a esta técnica para alcanzar dicha fuerza. Además, claro, del hecho que el Super Saiyajin 3 derrocha energía excesivamente, por lo que creo solo debería utilizarse en contra de un enemigo excesivamente poderoso y terminar el combate en un solo movimiento. 7 años han pasado ya desde la dura batalla contra Cell. Gracias a Gohan, la paz volvió nuevamente al planeta Tierra y todo se volvería pacífico nuevamente. Nuestros héroes vivirían un merecido tiempo de paz debido a tantos años luchando en contra de múltiples amenazas y enemigos malignos y poderosos. Y ahora, una nueva generación de superguerreros había surgido para defender el planeta. Goten y Trunks, los jóvenes niños Saiyajin, aquellos que habían heredado el enorme poder de pelea de sus padres, y ahora conoceremos su poder e historia. Trunks, al ser el primero en nacer, tendría su primera aparición como bebé en el capítulo 337 del manga y a su vez en el episodio 126 del anime. Este sería el primogénito de Vegeta con Bulma y lo veríamos brevemente durante sus primeros meses como un pequeño bebé durante todo el conflicto contra los androides. Este incluso interactuaría brevemente con su versión alterna y futura durante este periodo de tiempo. Tras la batalla contra Cell, nacería Son Goten, aproximadamente 9 meses después de la batalla final. Este haría su primera aparición en el manga número 424 y en el episodio 201 del anime. Ambos, al ser casi de la misma edad, crecieron y se volvieron mejores amigos, jugando a veces como niños normales y combatiendo amistosamente de vez en cuando, aunque claro, al ser un año mayor, Trunks por lo general siempre ganaba los combates. El asunto con estos dos es que habían nacido con una cantidad exorbitante de poder, al ser los hijos de los poderosos Goku y Vegeta, posterior a su transformación en Super Saiyajin, por lo que se intuye, estos dos heredaron los poderes natos y las células S de sus padres. Por palabras de ambos, estos dos, durante sus juegos de lucha, ya podían transformarse en Super Saiyajin. Sin embargo, Goten nunca había entrenado como es debido, y por ende no lograba controlar bien su ki, dando como resultado que el pequeño de cabello oscuro nunca hubiese aprendido a volar. Cuando todos habían decidido participar en el torneo, ambos se entrenarían arduamente, junto con su padre y hermano respectivamente. En cuanto a Trunks,
se intuye que su padre nunca le había entrenado seriamente antes, puesto que este se sorprendió bastante al verlo transformarse en Super Saiyajin, y sería durante el mes previo al torneo que Trunks entrenaría en la máquina de gravedad aumentada cerca del Príncipe Saiyajin. Como curiosidad, calculo que el poder de Trunks en estado base por aquella época era sorprendente, rondando lo más probable a las 800.000 unidades de poder, y ya transformado en Super Saiyajin serían unos 40 millones, bastante poder para su edad. En cuanto a Goten, este también había sorprendido a su hermano, puesto que solo Milk, su madre, sabía que este también podía convertirse en un rebelde de cabello dorado. Para él, su poder estaría bien en 700.000, y haciendo las cuentas, 35 millones de unidades sería lo más adecuado para todo esto transformado en Super Saiyajin. Obviamente, se preguntarán el por qué no les doy más o menos poder, y es que, en realidad, se me hace muy exagerado darles más, puesto que seamos realistas, por más poder que hayan heredado estos dos de sus progenitores, no veo ni a Goten ni a Trunks superando al Goku pleno que se enfrentó a Freezer en aquella legendaria batalla en Namekusei, por lo que pensar que estos tengan más de 3 millones se me haría exageradísimo, y hacerlos más débiles, digamos, que Freezer primera forma, se me haría absurdo también, puesto que pudimos ver cómo Goten sorprendió a su hermano mayor al lanzarle esas rocas a hipervelocidad, además de que Trunks podía soportar las supergravedades a las que entrenaba Vegeta. Tenía dificultad, sí, pero al transformarse en Super Saiyajin, para él era como si flotara. Además, seamos realistas, chicos, no veo a estos dos ni en Super Saiyajin superar al Gran Freezer, simplemente no lo veo así. Digamos que su superpoder se debe no solo a ser Saiyajin híbridos, sino al hecho de heredar el poder latente de sus padres Super Saiyajin y sus células S. Recordemos que a diferencia de Gohan, estos fueron concebidos cuando los rivales Saiyajin tenían un nivel altísimo de poder. Durante el entrenamiento previo, ambos alcanzarían a elevar un poco su nivel de poder, y Goten ya controlaba un poco mejor su ki, y ya su hermano mayor le había enseñado la técnica de volar. En el camino al torneo, Gohan les haría prometer a todos no usar su transformación en Super Saiyajin, con el fin de no causar un gran escándalo entre los espectadores, y justo antes de llegar al lugar, Goten conocería a su difunto padre finalmente. Durante los combates del torneo infantil, a Trunks le tocaría enfrentar a un adolescente engreído llamado Hidasa, quien casi le doblaba la edad. El pequeño Trunks contaba con solo 8 años, mientras el grandulón tenía 15. Sin embargo, esto no fue problema para el Saiyajin, quien finalmente derrotaría a su oponente. A su vez, al hijo de Goku le tocó enfrentar a Ikose, quien tenía el doble de su edad, 7 y 14 años respectivamente. Al principio, el pequeño Goten tendría algo de nervios por estar ante tantas personas. Sin embargo, lograría derrotar a su oponente fácilmente también. Ambos irían escalando poco a poco en aquel torneo y llegarían a las finales. El épico combate entre ambos sería increíble. Los espectadores alucinaban ante tal demostración de poderes sobrenaturales. En sus mejores movimientos incluso eran invisibles ante el ojo humano normal, y solo serían sentidos los potentes choques de poder al juntar sus puños. Golpe tras golpe, esquivo tras esquivo, los poderes de ambos Saiyajin hacían estremecer a todos los presentes. Eran niños, sí, y les faltaba muchísimo entrenamiento. Sin embargo, los poderes que mostraban eran sin lugar a dudas increíbles, puesto que ambos eran más poderosos que sus padres a su edad. Trunks sorprendería a Goten con una poderosa técnica de ki, la cual logró ser esquivada por su amigo, y el hábil Saiyajin logró desviar aquellos poderes para que no impactaran al público. Incluso, Goten intentaría lanzarle una técnica especial también, logrando hacer un Kame Kameha según sus palabras, pero este no tendría un control correcto de la técnica. Trunks lo corregiría, diciendo que el nombre correcto de la super técnica era Kamehameha, y seguirían su frenética lucha a hipervelocidad. Los poderes de ambos jóvenes peleadores estaban casi igualados. Sin embargo, Trunks, al ser mayor, aún tenía algo de ventaja ante su mejor amigo. Calculo que Goten contaba con un poder aproximado al 1.000.000 de unidades, bastante grandes a decir verdad. Sin embargo, Trunks lo superaba con lo que calculo eran 1.200.000 unidades. Trunks pondría en aprieto a Goten, pero este hizo trampa al utilizar por breves instantes sus poderes de Super Saiyajin, logrando librarse y provocando en Vegeta un enfado y reclamo contra el bueno de Goku. Incluso el confiado niño de cabello púrpura le diría que podría ganarle sin usar una de sus manos,
pero incluso él haría trampa también en el último momento, logrando vencer a su amigo. Tras llevarse la victoria y comer un poco, ambos niños estaban decepcionados, ya que querían participar en el torneo de los adultos, a como diera lugar. Después de investigar un poco, darían con uno de los participantes que habían conseguido quedar seleccionados, un misterioso hombre enmascarado llamado Mighty Mask, por lo que ambos chicos verían su boleto de entrada al torneo justo aquí, y conseguirían engañar al luchador y noquearlo para quedarse con su traje. El poderoso y misterioso Mighty Mask haría su debut en el capítulo número 438 del manga, y a su vez en el episodio 214 del anime. Su peso sería de 56 kilogramos al ser la combinación de Goten y Trunks, y su altura estaría entre 1,70 y 1,80 al combinar las alturas de ambos, sin contar, claro, la altura de las piernas de Trunks. Sea como sea, esto solo sería una aproximación. Goten y Trunks encontrarían a este misterioso guerrero enmascarado y, tras engañarlo y dejarlo fuera de combate, ambos suplantarían su identidad y vestirían su traje. Tras esto, el poderoso Mighty Mask participaría en la selección de los combates, donde estos, al desconocer realmente el nombre del luchador que suplantaban, acudirían al nombre de Spopovich. Sin embargo, este aparecería diciendo ser el verdadero Spopovich, por lo que ambos se darían cuenta de que su nombre era Mighty Mask. Finalmente, les tocaría el número 13, y les tocaría enfrentar a Killa. Sin embargo, las cosas no irían como lo habían planeado, puesto que Gohan había sido atacado por los dos sujetos musculosos, y tras todo el alboroto, se acordaría gracias a Mr. Satan que los combates pasarían a ser un Royal Rumble, y todos se enfrentarían entre sí. Nada más al empezar la batalla, Mighty Mask sin esfuerzo alguno se encargó de derrotar a Killa, el peleador que originalmente iba a combatir contra él, y número 18 se encargaría también de derrotar al molesto Yuen. Es entonces que la épica batalla comenzaría. Ambos estaban muy parejos y presentaron ante el público un increíble combate a alto nivel. Golpe tras golpe, patada tras patada. Los poderes de nuestro épico peleador era una combinación de ambos. Sin embargo, al no estar fusionados, tenemos que manejar su poder por separado. Sin embargo, ambos no estaban luchando con toda la libertad que querían, pero esto sería un beneficio para ambos, en contra de su poderosa oponente androide, ya que esta no podía leer los impredecibles movimientos del sujeto, que luchaba tanto con golpes y patadas a la vez. Además, la ventaja de estos era que, número 18, a pesar de que se enfrentaba a un guerrero humano, no podía luchar con su verdadero poder con el fin de no matarlo, por descuido, ya que ésta no podía leer los impredecibles movimientos del sujeto que luchaba tanto con golpes y patadas a la vez. Además, la ventaja de estos era que número 18, al pensar que se estaba enfrentando a un guerrero humano, no podía luchar con su verdadero poder, con el fin de no matarlo por descuido. Además de que, aunque intentaba dejarlo fuera de combate con poco poder, este extraño sujeto de cortas extremidades lograba defenderse bien de esto, de ambos, por lo que utilizaría una pequeña y sucia jugarreta para acabar descalificándolos sin tener que lastimar a su oponente doble. ¿Cómo que descalificado? Hay que irnos, Goten. Después de todo el lío que se armó en el torneo por culpa de ellos, ambos habían escapado del lugar para no ser castigado por sus estrictas madres, y mientras volaban se encontrarían en el camino con Videl, la amiga de Gohan, y esta les contaría todo acerca de los sujetos extraños que habían atacado a su hermano mayor, también del malvado mago Davidi, de sus esbirros y también del poderoso monstruo Majin Buu. Ambos, entusiasmados, se dirigirían a toda velocidad a aquel lugar, sintiendo varios ki en el camino. Sin embargo, tras seguir la presencia más poderosa, llegarían al escondite de Babidi, donde Trunks accidentalmente rompería la extraña estatua de Piccolo, quien, momentos más tarde, se daría cuenta de que era el original, aunque todo saldría bien gracias a su regeneración. Sin embargo, lo que no iría para nada bien era el combate del sorprendente Vegeta, el cual, pese a tener un ki y poder sorprendentes, estaba siendo cruelmente torturado por el demonio rosado y gordinflón. Trunks no podía resistir esto, por lo que, pese a los regaños de Piccolo, este saldría volando en contra de Buu, logrando patearlo con mucha fuerza, gracias al factor sorpresa, hay que mencionarlo, y junto a Goten lograrían liberar al moribundo Príncipe Saiyajin. Tras recuperarse de la mortal golpiza, su padre le pediría un abrazo a su hijo, y apenado, el pequeño aceptaría, pese a todo, puesto que su padre nunca había tenido esa clase de atenciones con él. Pequeño Trunks se sentiría muy feliz,
puesto que siempre quiso pasar más tiempo con su padre, y, sin esperarlo, quería noqueado con un hábil y veloz golpe de Vegeta. Goten, tras ver esto, le reclamaría, pero sin poder hacer nada para evitarlo, recibiría un golpe lo suficientemente potente como para dejarlo también fuera de combate. Ambos chicos despertarían poco después. Ellos habían ignorado completamente todos los acontecimientos que habían pasado el último par de horas. Por palabras del propio Goku, se enterarían de la muerte de Vegeta y Gohan. Ambos chicos, desconsolados, comenzarían a llorar, y Goku estrictamente les diría que si querían vengarlos, aprendieran cuanto antes la nueva técnica de la fusión para poder derrotar a Majin Buu. Tras ensayo y error, los pequeños estaban cerca de conseguirlo. Sin embargo, aún dudaban de que Goku fuese tan fuerte como todos solían señalar. Todo esto se superpondría al ataque repentino de Babidi y Buu en contra de la ciudad del oeste, por lo que, si querían salvar el radar del dragón, debían impedir aquello cuanto antes. Es entonces que Goku enviaría a Trunks a su casa a buscar dicho dispositivo, mientras él distraía a Majin Buu el tiempo suficiente como para que su plan funcionara. Durante su viaje, Trunks se sorprendería del increíble superpoder que sentía a lo lejos. Esto era el ki más poderoso que había sentido jamás. Simplemente no había comparación con nada que hubiese sentido antes. Se había quedado paralizado de tan abrumador poder. Era increíble que el padre de Goten fuera así de poderoso. Sin perder más tiempo, este conseguiría dar con el radar y volvería al templo de Kami, donde Goku, algo cansado por su breve enfrentamiento con el super monstruo, los esperaba para darles los ensayos finales, puesto que su tiempo en la Tierra ya casi se había agotado. Antes de continuar el entrenamiento de la danza de la fusión, ambos chicos le pedirían a Goku mostrarles nuevamente esa sorprendente transformación, por lo que Goku, viendo que de igual forma ya no tenía más tiempo, aceptaría. Ambos serían testigos de cómo el padre de Goten comenzaría a elevar su ki, logrando superar los límites del Super Saiyajin, y después, incluso, logrando superar a la transformación más fuerte. Tras que todo el lugar temblara y el ki amenazara con destruirlo todo, finalmente verían con sus propios ojos la sorprendente transformación del Super Saiyajin fase 3, y esto sería de ayuda para más adelante. Tras agotar las energías y el tiempo que tenían para permanecer en el mundo mortal, Goku se despediría de todos ellos y volvería junto a Uranai y Baba al otro mundo, quedando ellos dos como última esperanza para la Tierra. Con el pasar de las horas, irían mejorando poco a poco y finalmente intentarían la danza de la fusión, lográndola con éxito. Hasta que su ki igualara al de pequeño Goten, y una vez fusionados, el poder del super guerrero estaría cercano a los 100 millones de unidades. Muchos quizá pensarán que este nivel no es el correcto o adecuado, y que es muy corto, y que en vez de sumarse los poderes, en realidad se multiplican. Lamentablemente, esto no da sentido tampoco, y lo explicaré. Suponiendo que ambos poderes se multiplican en estado base, no tendría sentido alguno, dando como resultado a un Gotenks base super débil, y en Super Saiyajin ni siquiera superaría el primer Super Saiyajin visto en Namek. Ahora, si lo que se multiplica son los poderes latentes, nos daría un Gotenks base bastante formidable, sí, y coherente, ya que ni con este poder le haría frente a Buu. Sin embargo, el problema viene el momento de que se transforma en Super Saiyajin, ya que si multiplicamos los 2500 millones por 50, nos da como resultado este poder exagerado y titánico, que no es coherente de ninguna manera, y si tomamos en cuenta los demás niveles de nuestros peleadores de esta saga, tienen menos sentido aún. Por ende, el poder más adecuado para nuestro poderoso guerrero fusionado son los 100 millones, que si los comparamos con el poder base que solían tener ambos antes de unirse, sí es un incremento sorprendente. Y de hecho, es por esto que, tras sentirse invencible, el estúpido Gotenks, como primera decisión, decidiría salir volando en busca de Majin Buu. Gotenks haría su dinámica aparición frente a Buu, quien se encontraba atacando un puerto de una ciudad costera, y comenzaría su frenético ataque a toda potencia. Confiado, creía que podría eliminarlo sin dificultad. Sin embargo, Buu dejaría de hacer el tonto como siempre, y con solo una pequeña fracción de sus poderes, le daría una mortal paliza al joven fusionado.
estampándolo contra el muelle de concreto y destruyendo toda la zona con una explosión de ki. Un derrotado Gotenks llegaría a duras penas al templo de Kamisama, moribundo y humillado, pero por suerte había conseguido sobrevivir. Luego de ser atendido y haber practicado por varias horas, finalmente los niños habían decidido fusionarse en estado de Super Saiyajin, dando origen a Super Gotenks, y las capacidades de este sujeto eran inconmensurables. Tras un leve incremento de poder y la combinación de estos, más el bono de poder concedido por la dorada transformación, los poderes de este super guerrero legendario alcanzarían los 5.500 millones de unidades, por lo que el ego nuevamente se le subiría a la cabeza, y este, estúpidamente, volvería a cometer el mismo error. Haría alarde de sus increíbles superpoderes, dándole varias vueltas a la Tierra y, tras desperdiciar su corto tiempo de fusión, desobedecería a Piccolo nuevamente y llegaría a la casa de Majin Buu, retándolo con gritos e insultos. Para su mala suerte, el poder de la fusión los abandonaría justo en esos momentos y ambos se separarían, por lo que, acobardados, estos escaparían de allí a toda velocidad. Tras continuar practicando, los niños quedarían exhaustos y estos ignorarían completamente lo que había sucedido con Buu y su nueva metamorfosis. El monstruo maligno no solo había cambiado su forma, sino también este había incrementado sus enormes poderes. Este había invadido inmediatamente el templo de Kamisama y en un giro inesperado de los acontecimientos, había conseguido mermar también al resto de terrícolas restantes. Y no obstante, había asesinado a Milk, la madre de Goten. Esto enfurecería muchísimo al pequeño muchacho, y tras que Piccolo les concediera una última hora para entrenar, estos pondrían su mayor esmero en entrenar con el fin de incrementar sus poderes. Y así lo harían. Para el momento en que Super Buu llegó junto con Piccolo a la habitación del tiempo, los dos niños Saiyajin lo estaban esperando. Nada más al llegar, estos prepararían una pose y una escena épica para fusionarse frente a él. Sin embargo, su enemigo se lanzaría a atacarlos sin darles tiempo de nada y golpearía al pequeño Trunks. Este se enfadaría y le reclamaría al maligno demonio el hecho de no darles tiempo suficiente para fusionarse. Y al final, estos continuarían con la ridícula danza. Tras unirse, un nuevo Gotenks fortalecido entraría en escena y se lanzaría el ataque. Cabe resaltar que en estos momentos Super Buu se estaba conteniendo para disfrutar algo la batalla, ya que había pasado por una larga espera con tal de enfrentar a ese supuesto guerrero invencible. Sin embargo, la batalla no era como él pensaba. Él aún recordaba el primer encuentro que había llevado con estos, cuando aún estaba en su etapa previa. Y a decir verdad, no lo sorprendía en lo más mínimo el poder de ese tonto. Seguía siendo la misma basura que había enfrentado antes en los muelles. Ninguna de las tontas, débiles e infantiles técnicas del guerrero Metamorph estaban surtiendo efecto, por lo que Buu no se tomaba en serio a ese mequetrefe. Sería en el momento de que estos se transformaran en Super Saiyajin que la batalla se tornaría interesante de una vez. Golpe tras golpe, técnica tras técnica, los poderes del guerrero dorado fusionado se habían incrementado bastante, 6.500 millones de unidades de poder. Eso, más el enorme poder latente que aún se encontraba escondido en su interior, hacían que su exorbitante presencia gobernara toda aquella inhóspita y desconocida dimensión. La batalla se había tornado interesante finalmente, y veríamos hacerlo gala de increíbles habilidades, una de las cuales sería la enigmática Dona Galáctica, aquella técnica especial que concentraba una gran cantidad de ki hasta hacerlo duro como el acero. Con esto logró atrapar a Buu y ponerlo en aprietos. Sin embargo, este conseguiría liberarse, puesto que sus verdaderos poderes aún eran muchísimos. Con lo que realmente se luciría el poderoso Super Gotenks sería con su técnica insignia, el poderoso e inigualable ataque kamikaze de los superfantasmas, ya que concentrando todo su poder dentro de él, este conseguiría formar unos extraños y terroríficos fantasmas de naturaleza y composición desconocida, los cuales no solo pensaban por sí mismos, sino que contenían un increíble poder contenido dentro de ellos. Cada uno era como un Super Gotenks por sí solo, y tras trazar algunas estrategias y dificultades por el camino, estos finalmente se lanzarían en ofensiva contra el poderoso monstruo Majin Buu. El escuadrón de asesinato kamikaze fantasmagórico conseguiría dar en el blanco, explotando el contacto, liberando una potente y concentrada energía de ki en cada impacto, provocando un inconmensurable daño en el demonio gelatinoso.
Finalmente, el último fantasma kamikaze entraría por su boca, haciéndolo estallar desde el interior. Y, tras quedar esparcidos sus chiclosos restos en el suelo de aquella habitación, Gotenks y Piccolo se encargarían de destruir cada uno de los pedazos restantes con su ki. Lamentablemente, los trozos calcinados del monstruo comenzarían a generar humo, un humo que se concentraría en una gigantesca y densa nube de color rosado, similar a cuando Boo apareció por primera vez, haciéndolo saber que la habilidad principal de Boo es este gas. Tras regenerarse y aparecer nuevamente de las cenizas, nuestros héroes se habían quedado finalmente sin opción. Gotenks admitiría que todo estaba perdido, que ya no tenía ninguna técnica secreta, y además que este ya había gastado todas sus energías. Sin embargo, esto solo era una jugarreta. Gotenks planeaba hacer una nueva y épica transformación a fin de sorprender a... Sin darle tiempo de nada, Piccolo había decidido destruir la única entrada que conectaba esta dimensión con el mundo real, dejándolos atrapados a todos, agilidades de poder. Esta inconmensurable cantidad de energía rompía todos los límites vistos hasta ahora. Todo esto gracias a los poderes, por así decirlo, mágicos de la fusión. Haría que el poderoso Saiyajin fusionado lograra romper también con los mantos de aquella dimensión, logrando crear una grieta que comunicaba con el mundo exterior. Sin embargo, al salir de allí, se encontraría con Boo, quien burlonamente se jactaba de haber exterminado a todos sus amigos. Esto llenaría de furia al pequeño Gotenks, quien se lanzaría a combatir inmediatamente contra él. Golpe tras golpe, técnica tras técnica. Los poderes de estos dos estaban muy a la par. Sin embargo, el poderoso Gotenks, fase 3, los superaba por un pequeño margen. Los golpes de ambos retumbaban por todo el templo. En aquellos momentos, la batalla había alcanzado tal nivel que el templo sagrado de Kamisama comenzaba a despedazarse, lo cual preocupó bastante a Piccolo, quien, recordemos, al estar fusionado con Kami, sentía un apego inigualable por aquel lugar sagrado, el cual ahora estaba siendo mancillado por aquellos dos monstruos. Las habilidades de Gotenks eran increíbles, y sin lugar a dudas, este era el guerrero legendario del que tanto hablaba y esperaba Goku, y sería gracias a este justamente que ambos habían alcanzado dicho poder, ya que gracias a que estos dos lo habían visto transformarse, lograron copiar dicha transformación en fase 3, con unos cuantos días de entrenamiento dentro de la habitación del tiempo. Justamente esto debido al poder milagroso y mágico de la fusión. Además también de haber combinado no solo su fuerza, sino también sus células S. El estar rebosante de estas por todo su cuerpo, estos habían conseguido dicha transformación fácilmente. En estos momentos se comenzaría a notar nuevamente una igualdad entre ambos combatientes, y es que, pese a superar Gotenks a Super Boo, este seguiría jugando en todo momento con él. Sin lugar a dudas, el exceso de confianza es la debilidad de todo guerrero. Gracias a esto, Boo comenzaría a luchar cada vez más y más en serio. Sin embargo, el confiado niño tenía una cantidad de energía increíble, y al parecer, este no se cansaba con facilidad. Sin embargo, lo que ignoraban era que su tiempo comenzaba a agotarse. Nuevamente en el templo, Boo atacaría con una extraña técnica en la que este golpeaba en forma de una bala de cañón, y Gotenks pensó en una técnica ideal para la ocasión. Este conseguiría atrapar a Boo en la super técnica especial de voleibol de Super Gotenks. Con esto y con la ayuda de Piccolo, Gotenks conseguiría lanzar a toda potencia a Boo con todo su poder. Como un meteoro, Boo impactaría la superficie, sufriendo un tremendo daño. Gotenks, como de costumbre, utilizaría estos momentos para confiarse y tomárselo a la ligera, y se confiaría, diciendo que se apresurara, ya que al finalizar la fusión, este tendría que esperar una hora entera para volver a fusionarse. Con esto, Boo atacaría a Gotenks con un potente domo de ki concentrado, a lo que el chico fusionado respondería con su técnica especial de supermisiles mortales. Sin lugar a dudas, Boo, física y mentalmente, estaba más cansado. Comenzaría a enfurecerse nuevamente. La simple idea de tener a un rival que lo igualaba, lo frustraba. Se lanzaría contra él con todo lo que tenía. Boo quería asesinarlo, a como diera lugar. La frenética batalla continuaría a lo largo y ancho de la superficie terrestre. Cuando uno lograba dañarlo, el otro contraatacaba. Sin
embargo, en un intercambio de potentes técnicas, Buu quedaría completamente superado y Gotenks finalmente se prepararía para eliminarlo de una maldita vez por todas. Sin embargo, había malgastado muchísimo tiempo vital y esto le traería nefastas consecuencias. Tras perder su transformación, ambos sabían que ya no les quedaba mucho tiempo de fusión disponible, por lo que intentaron hacerle frente con nulos resultados. Buu dejaría de tomarse en serio el combate y solo jugaría con ellos. Serían estos momentos en que, finalmente, la fusión se les terminaría, y ambos sabían que todo estaba acabado. Sin embargo, Buu, en vez de asesinarlos, decidiría ser el tonto e incluso se quedaría dormido, aunque claro, él tenía sus razones para esto. Por suerte para todos, Gohan llegaría al campo de batalla en el momento justo y retaría a combatir a Buu. Todos se sorprenderían, puesto que Gohan no tendría posibilidades contra él y ni siquiera estaba transformado en Super Saiyajin. Pero este conseguiría callarlos a todos, demostrando un poder místico que iba más allá de lo que ellos jamás se hubieran imaginado. Sin lugar a dudas, su poder no pertenecía a esta dimensión, y todos serían testigos de la brutal y épica paliza que Gohan le propinaba a Super Buu. Buu se inmolaría para asesinarlos a todos, pero este solo estaba haciendo tiempo y se escondería de sus enemigos ocultando su ki. Al pasar un tiempo, este nuevamente aparecería para retarlos, pero esta vez él quería la revancha en contra de los mocosos, por lo que estos, sin pensárselo dos veces, se fusionarían de nuevo, y Gotenks 3 aparecería nuevamente en escena. Lamentablemente para ellos, esto no sería más que un sucio plan de Majin Buu, quien revelaría una nueva habilidad, la cual ellos desconocían. Logró capturar a Piccolo y también a Gotenks, y este los absorbería para obtener su poder. Goten y Trunks recobrarían la conciencia tiempo después. Acababan de ser revividos por las esferas de Namek y sentirían el ki de sus padres combatiendo con Buu fieramente en el planeta supremo. Estos prestarían su poder para la épica Genkidama final, la cual lograría acabar con Buu de una vez por todas. Finalmente la paz había llegado a la Tierra y Goten y Trunks seguirían sus pacíficas vidas. Durante los acontecimientos de la saga de Buu, fuimos testigos de increíbles batallas épicas por el destino del universo. Todos los guerreros Z habían dado lo mejor de sí. Sin embargo, Majin Buu había conseguido elevar su poder muchas veces, cambiando de forma en cada ocasión, por lo que esta vez era mucho más complicado hacerle frente. Tras absorber a Gohan, las esperanzas de victoria se habían perdido por completo, puesto que ahora el enemigo se había robado las energías de todos. Por acto del destino, Vegeta aparecería en la Tierra nuevamente junto a Urana y Baba, por lo cual Goku se teletransportaría junto a él, para así poder crear al guerrero más poderoso de todos los tiempos. Al principio, el orgulloso príncipe Saiyajin se negaría a formar parte de todo aquello. Sin embargo, tras sentir la abrumadora nueva presencia de su enemigo y contra la espada y la pared, finalmente ambos utilizarían los zarcillos para formar así al guerrero más poderoso de toda la historia de Dragon Ball. Bellito, la fusión de Vegeta y Kakaroto, haría su primera aparición en el capítulo número 503 del manga y a su vez en el episodio 268 del anime. La unión de ambos guerreros Saiyajin rivales daría como resultado el poderoso Bellito, un ser con un poder tal que sobrepasaría los límites de los límites, incluso establecidos en esta serie de videos. Sinceramente, sus poderes son demasiado grandes, totalmente fuera de esta dimensión, sin lugar a dudas. Según las palabras de Rock Kaioshin, esta unión supera incluso a la danza Metamorph. Y lo mejor de todo es que es eterna. Bueno, según se tenía la creencia hasta esos momentos. Tras descubrirse actualmente que eso no es así. Y es que mientras sea una fusión entre mortales, la fusión Potara dura únicamente una hora. Sea como sea, en la fusión normal se toman los poderes máximos de cada uno de los usuarios a fusionarse, por lo que el guerrero resultante será incluso mayor en poder a cualquiera de los niveles que pudieran alcanzar ambos por separado. Además, claro, del supuesto bono de poder de rivalidad del que tanto se ha hablado, por lo que en este análisis de poder daré dos posibles teorías
del nivel de poder de Bellito, para no dejar ninguna versión fuera. La primera teoría, para que calce con lo recientemente dicho, que tanto Gogeta como Vegeto están igualados en poder, sería tomar los poderes máximos de ambos, y ya. Es decir, los 40.000 millones de unidades de Goku en fase 3 y los 9.000 millones de Vegeta en fase 2, dándonos como resultado un abismal poder de 49.000 millones de unidades, o cerrarlo en 50 km de una vez por todas, lo cual es bastante para un poder base, claro que sí. Sin embargo, la teoría del poder Potara número 2 toma en cuenta ese plus de rivalidad que tanto se ha mencionado en incontables análisis en la comunidad, por lo que me decantaré más por esta, puesto que el Rock Kaioshin mencionó, como dije antes, que el resultado de una fusión entre rivales resulta ser más poderosa que nadie. Es decir, tomando en cuenta los poderes de ambos, más ese plus, nos daría un poder cercano a 100.000 millones de unidades de poder, siendo a todas luces un poder sin precedentes para un estado base, y siendo el por 2 un buen plus de poder a mi parecer. Y no le doy más, puesto que Bellito necesitó transformarse para enfrentar a su maligno y gelatinoso enemigo, por lo que su poder necesariamente debería ser menor al de este. Por suerte, ambas teorías encajan perfectamente en esta batalla, sin contradecir absolutamente nada en cuanto a coherencia y niveles de poder. Una vez comenzada la batalla, en la versión del anime, Bellito le daría una batalla increíble a Super Buu Gohan, por lo que quizá la teoría 2 del poder encaje mucho mejor, pero aún así prefiero apegarme con la versión impresa, es decir, el material original, por lo que al momento de transformarse en el legendario Super Saiyajin versión Potara, Bellito alcanzaría una abrumadora y sobrenatural cantidad de energía rompelímites, alcanzando a superar las unidades de poder en millones, llegando a la titánica y apocalíptica cantidad de 2.5 billones de unidades de poder. Esto claro, tomando en cuenta la primer teoría, y siendo, según a mi parecer, la más acertada, cantidad de 5 billones de unidades en su estado de Super Saiyajin, tomando en cuenta el plus de rivalidad, superando a su enemigo más de 50 veces, barriendo el suelo con el pobre y desafortunado demonio Majin. Golpe tras golpe, técnica tras técnica y derroche tras derroche de epicidad a nivel divino, los poderes de este guerrero deidad alcanzarían un nivel totalmente nuevo y exagerado, el cual haría temblar no solo la Tierra, sino parte de la galaxia misma. El ki de este sujeto podía ser sentido a eones de distancia. Incluso los Kaioshin bailaban y clamaban victoria, porque el poderoso de Bellito no podría ser comparado con nadie, mucho menos derrotado. Humillaría de tal manera al malvado Majin Buu que este, pese a enfurecerse e intentar de todo, no había podido siquiera hacerle cosquillas a este enemigo. Parecía una simple mosca ante un poderoso gigante. Cada uno de sus poderosos golpes era capaz de borrarlo de la existencia, y él lo sabía. Su enemigo ni siquiera sudaba. Era claro para él que no era más que un simple juego de niños, pero aún así tenía un as bajo la manga. Sin darle tiempo de reaccionar, este lo impactaría con su poderoso rayo de metamorfosis, el cual conseguiría transformarlo en un simple caramelo de café. Sin embargo, algo extraño estaba pasando, y es que tal era el poder de Bellito que este aún conservaba no solo su conciencia, sino también su interminable y desconmensurable poder. Aún en ese estado inanimado, Bellito Dulce fue capaz de propinarle una dolorosa paliza al confiado de Majin Buu, atravesándolo varias veces, y este se jactaría que ahora sería más difícil para su enemigo el asestarle un golpe por su forma tan pequeña. El Dulce, más poderoso del universo, se reiría de él, por lo que, humillado, Buu no tendría de otra más que regresarlo a su forma original, y entonces planearía otra forma de ganar aquella batalla. Él sabía que si intentaba acabar con el planeta, su dorado enemigo lo detendría sin siquiera parpadear, por lo que decidiría entonces distraerlo, y así emboscarlo para poder absorberlo. Y esto era justamente lo que Bellito tanto tiempo estuvo esperando. Su plan, desde un principio, era dejarse absorber, cubriéndose con una potente pero sutil barrera de energía, aún arriesgándose de que su plan no diese resultado, y finalmente se colaría en el cuerpo de Majin Buu. Sin embargo, tras desactivar el campo de fuerza,
la existencia de este guerrero llegaría a su fin. Durante los acontecimientos de la saga de Buu, fuimos testigos de la destrucción que trajo el maligno monstruo Buu a la Tierra. Gracias a esto, nuestros héroes pasaron un infierno total para poder enfrentarse al demonio Majin. Sus poderes eran muy grandes, por ende, eran pocos los que podían enfrentarlo. Goku, fase 3, consiguió enfrentar a la par al Buu Gordinflón, y su duelo sería demasiado genial. Lamentablemente, tras que este cambiara de forma, fue necesario el poder de la fusión para igualarle, lo cual más adelante llevaría a nuestro protagonista a actuar rápidamente, con la única opción de fusionarse con su poderoso hijo, y así poder vencer al Super Buu Gotenks absorbido. Lamentablemente, Gohan no consiguió atrapar a los arcillos a tiempo, lo cual desembocaría más adelante en su posterior absorción, y que Goku tuviera que buscar a otro guerrero muy fuerte para fusionarse. Esto daría origen al poderoso y legendario Vegito, aquel ser cuyos poderes no conocerían límites en lo absoluto. Él tendría tanto poder que logró abrumar a Buu sin dificultad. Sin embargo, ¿te has puesto a pensar cómo hubiera sucedido las cosas si Goku hubiese conseguido fusionarse con su hijo? ¿Qué tan poderoso sería el resultado? ¿Realmente no sería tan fuerte como Vegito? Bueno, en esta ocasión analizaré un personaje que, si bien no es canon y no apareció nunca por motivos de guión e historia, realmente este pudo haber existido. Y además, me parece que es un tema súper interesante. ¿Quieres saber qué tan poderoso es Gohan? La fusión de Gohan definitivo y nuestro protagonista Son Goku. No te vayas, eleva todo tu poder, puesto que comenzaremos en breve. Para aclarar el poder del super guerrero Potara, padre e hijo, el que comúnmente se le conoce por los fans como Gohan, debemos desglosar toda la información que tenemos sobre los Potaras, las fusiones y todos y cada uno de los guerreros por separado. Si te quieres ayudar un poco para no perderte, puedes ver el video de Mexi donde aclara los poderes de las fusiones, el cual te dejo por aquí para que puedas pasar a verlo. En fin, primero hay que partir con los poderes de los guerreros, todos por separado. Como bien saben, el poderoso Super Buu contaba con poco más de 50.000 millones de unidades de poder. Una energía descomunal para este demonio rosado y gelatinoso. Recordemos también que este no tenía desgaste ni estaba transformado aún. Poder en su estado más puro. Gotenks tenía el mismo poder que él, o incluso un poco más, por lo que un rango entre 50 y 52 km es un número pues bastante plausible para esto. A su vez, Goku en Super Saiyajin 3 poseía 40.000 millones de unidades aproximadamente según mis niveles de poder, deducidos por la lógica del mismo manga. Como ven aquí, Goku no era rival para Super Buu, aunque Vegeta era el que peor la tenía. Sus poderes en base estaban entre 85 y 90 millones de unidades, por lo que su máximo poder en fase 2 llegaba a las 8500. Pero para facilitar más las cosas, redondearemos a los 9000. Ojo, ya he explicado antes que Vegeta sin el poder Majin no alcanzaba el poder de Gohan adolescente en Super Saiyajin 2. Esto por lo dicho por Piccolo, el cual tras ver a Vegeta luchando con Buu, ya saben, Majin Vegeta, por si no lo han entendido, bueno, el Namek dijo que ahora él era más fuerte incluso que el Gohan que se enfrentó a Cell. Por ende, al parecer, Vegeta no había conseguido superar el poder de aquel joven y épico Gohan, o bien estaba muy cerca de lograrlo, o casi lo había igualado. Todo esto también se aclara con el hecho de que Vegeta necesitó el poder Majin para igualar a Goku, por lo que Vegeta estaba un poco lejos del límite Saiyajin. Sea como sea, todo esto es para aclarar el porqué de los poderes de cada uno. Ahora, pasando al poder de Gohan definitivo, pues bien, este se encuentra en un rango que supera a Super Buu, pero en uno inferior al Buu Gotenks, por ende debe de ser mayor a 50, pero menor a 100 o 102, por lo que el punto medio serían aproximadamente entre 75 y 80.000 millones, exactamente el doble que Goku Super Saiyajin 3.
Bien, entonces pasemos a las fusiones. Las únicas conocidas son la Metamor de Gotenks y Gogeta, mientras que con los arcillos Potara pudimos ver a Bellito y a Kibitoshin. Bueno, hay que enfocarnos en el poder del poderoso guerrero perfecto, fusión de rivales, el cual es la suma de los máximos poderes de ambos usuarios. Por ende, si sumamos a Goku fase 3, es decir, 40 km, y Vegeta Super Saiyajin 2, 90 km, el resultado daría 49.000 millones de unidades. Y si utilizamos la misma regla para darle un poder a Gohan, este nos daría 120.000 millones de unidades, tan solo en su estado base. Y sí, hay un punto que deben estarme reclamando justo ahora. Tranquilos, ya estaba por mencionarlo. El bonus o plus de rivalidad. Sí, sé que existe. En el manga, el viejo Kaioshin mencionó que la fusión de Goku y Vegeta era mucho más efectiva que cualquier otra, por el hecho de que se fusionaban ambos rivales. Y sí, efectivamente yo le di un poder a Bellito con un plus. Sin embargo, aclaré que tal poder debe ser menor al de Super Buu Gohan, porque este tuvo que transformarse en Super Saiyajin de inmediato. Por ende, su poder en base debe ser menor al del demonio rosado. Por ende, como mínimo, el plus debe ser un por 2. Digo, podría incluso ser menor, como pasarlo de 49.000 a 60 o quizá 80. No lo sé, podría ser. No necesariamente un múltiplo cerrado de multiplicación, pero vamos, es Toriyama, de quien hablamos, y tanto él como yo preferimos las cosas simples. Muy bien, ¿qué da esto entonces como resultado? Pues el simple hecho de que Gohan es más poderoso que Bellito. Y sí, ya sé que puede existir la posibilidad de que por la condición de Gohan como guerrero definitivo, la fusión padre-hijo no pueda transformarse en Super Saiyajin, dando como cierta la afirmación del poder de Bellito, ya que en Super Saiyajin y posteriores transformaciones, este alcanza más poder. Y este podría ser el poder final de Gohan, 120.000 millones de unidades. Sin embargo, no lo sabemos. Existe también la posibilidad de que sí pueda transformarse. ¿Y cómo es esto? Bueno, volviendo a Bellito, si Goku y Vegeta se fusionaran transformados en Super Saiyajin, su poder como Super Bellito sería el mismo que fusionados en base, puesto que las reglas son las mismas. Por ende, Gohan base tendría un poder igual a la suma de máximos poderes de ambos usuarios, sin plus de rivalidad obviamente. Luego, en Super Saiyajin, este poder se multiplica por 50, dando un super poder de 6 billones de unidades. Sí, si ya hiciste las cuentas, esto haría que en Super Saiyajin fase 3, el todopoderoso y titánico guerrero tuviera 48 billones. Increíble, ¿no? Superaría a un Bellito Super Saiyajin 3, lo cual nos da a entender que a este guerrero hipotético no hay que subestimarlo. Pero ¿saben qué? Aún hay más. Recordemos que la fusión puede utilizar las transformaciones dominadas de ambos usuarios, por lo que sí, el estado definitivo también lo podría usar. Obviamente, por lo que si en aquellos momentos de la saga de Buu, Gohan era aproximadamente 1000 veces más fuerte en místico que en su estado base, el poder total definitivo, sin restricción y sin desgaste de energía del Gohan definitivo, extrayendo todo su poder oculto, serían 120 billones de unidades de poder. Cuando se habla de fusiones, se habla de romper las escalas y todas las posibles unidades de poder. Simplemente este guerrero no tiene, repito, no tiene cómo superar a Bellito pese al bono de poder. Porque pese a que Gohan y Goku no son rivales, debemos recordar de que Gohan aporta muchísima fuerza bruta, además de control y cero desgaste, cosa que las transformaciones en Super Saiyajin sí hacen, por lo que este guerrero no solo duraría más en combate que un Bellito Super Saiyajin 3, sino que el control sobre su poder sería, curiosamente, definitivo, haciéndolo un mejor candidato para los combates. En fin chicos, esto ha sido todo por el momento. Esperando que esta explicación haya sido de su agrado, estuvo con ustedes Zenkai Z, y nunca olviden elevar su ki.
Ah sí, y no olviden pasarse por el canal de mi buen amigo Mexi. Él sube muchos videos de estos personajes hipotéticos que jamás vimos en la serie, pero que podrían existir. Ahora sí, ya aclarado todo esto, adiós. Durante los acontecimientos finales de Dragon Ball GT, el enemigo final, Omega Shenlong, puso en dificultades a nuestros héroes hasta tal punto que pensaron que el final estaba cerca. Goku intentó de todo para detenerlo, pero desgraciadamente nada de lo que hacía tenía resultado ante un enemigo tan poderoso como este. Por suerte, en el último momento aparecería Vegeta, el cual, gracias a una máquina generadora de rayos Bloods, logró transformarse en un Osaru y por ende en el Super Saiyajin 4. Gracias a esto, ambos Saiyajin habían alcanzado la forma máxima del Super Saiyajin y Vegeta tenía el plan de aprovechar esto para conseguir fusionarse y lograr así la fusión más poderosa de todos los tiempos. Gogeta haría su primera y única aparición en el episodio 60 de Dragon Ball GT. Su aparición sería épica y desde entonces los fans jamás han olvidado a este guerrero legendario. La verdad es que su poder es inconmensurable. Sin lugar a dudas, ha sido la fusión visualmente más impactante, épica y sobresaliente de entre todos los diseños de Dragon Ball. Y es que no sería poco, su diseño sería de lo más impactante. Sus cabellos marcarían un rojizo nunca antes visto en una transformación individual del Super Saiyajin 4, en la que los usuarios poseen un cabello de tonalidad oscura. Además, claro, de sumar los poderes de la fase 4 de Goku y Vegeta más el múltiplo del Super Saiyajin 4, el cual, como sabemos, aumenta 10 veces el poder de la fase 3. Para mí ha sido difícil establecer un poder como tal, ya que queda un nivel exageradamente grande, pero con calma sé que poco a poco conseguiré hacer que esto se explique de la mejor manera posible. Pues bien, ¿cómo funciona la fusión Metamorph? Esta combina los poderes de ambos usuarios. Eso pues es bastante obvio. Ya se ha visto muchísimo en internet sobre si los poderes se multiplican o se suman, o si se suman y luego se multiplican por 2, por 5 o 10 o incluso 1000 veces. Bueno, en el video anterior de Gogeta de la película Fusión Renacida te dejo la explicación como tal y más extendida. Aún así, te lo dejo por aquí para que puedas pasar a verlo. Sea como sea, la danza toma el potencial de cada usuario, es decir, en este caso, en lugar de sumar al pequeño Goku y al Vegeta en base, se suma el potencial de sus máximas transformaciones. Es decir, si en este caso Goku y Vegeta se fusionaron estando en Super Saiyajin 4, debido a que no pueden hacerlo en otras formas, porque Goku es pequeño, pero en el caso del renacer de la fusión, Goku y Vegeta se fusionaron en base. Esto porque sus anatomías se lo permitían, y así para combatir al ogro demonio del otro mundo. Aquí sus poderes tomaban en cuenta la combinación del Super Saiyajin fase 3 de Goku y la fase 2 de Vegeta. Por ende, en este caso ya han de saber la respuesta. Goku y Vegeta en fase 4 se unieron, y si ya vieron los poderes de ambos en sus respectivos videos, sabrán que Goku Super Saiyajin 4 Full Power poseía más fuerza que Vegeta, pero Goku tuvo que equilibrarse al Príncipe Saiyajin, por lo que a partir de estos momentos ambos pasarían a tener el mismo poder, sumándolos y dando como resultado un poder de 16 billones de unidades en un Gogeta base. Aunque claro, este es simbólico porque no se vio, ya que pasaron a estar en fase Super Saiyajin 4 de inmediato. Si seguimos la cadena de múltiplos, Gogeta Super Saiyajin tenía 800 billones de unidades. Por ende, en el Super Saiyajin más fuerte tendría 1600. Y sí, como sé que todos estamos en el mismo canal y comprendemos perfectamente lo que esto significa, un presunto Gogeta en nivel 3 en GT posee 6400 billones de unidades. Un poder monstruoso y apoteósico. Y como ya conocemos el múltiplo del Super Saiyajin 4, esta vez aquí se nos presentaría un poder descomunal, apocalíptico y nunca antes visto en esta continuidad. Al final, el poderoso Gogeta Super Saiyajin fase 4
poseía al momento de su aparición una increíble cantidad de 64,000 unidades de poder. Y allí estaría él, el guerrero definitivo, el más insuperable de todos. Gogeta 4 había entrado en escena. Nada más, al aparecer, todos quedarían abrumados por su presencia. La Tierra, la galaxia, el universo entero jamás habían conocido poder similar. En esta historia, Gogeta era el máximo peldaño a superar, y nada ni nadie lograría jamás hacerle frente siquiera. Sus golpes eran imposibles de ver por el maligno dragón Omega. Incluso este se jactaba de golpearlo un poco más lento para que este pudiera ver así venir sus ataques. Sin embargo, estos seguían siendo imposibles de seguir. El resto de la pelea, Gogeta se la pasaría humillando únicamente al dragón. Tenía claramente el poder para desintegrarlo con facilidad, con meros golpes. Sin embargo, prefería seguir alardeando y seguir con esa actitud confiada. Este guerrero era aproximadamente 8,000 veces más fuerte que Goku o Vegeta en Super Saiyajin 4 por separado. Esto claramente puede darles una idea del exageradísimo desbalance que existía justo ahora en cuanto a estos dos. Incluso Gogeta poseía una habilidad increíble, una técnica que combinaba sus dos técnicas insignia. El Big Bang Kamehameha alcanzaría un poder impactante. Por si fuera poco, en muchos medios y videojuegos se le ha visto al guerrero de leyenda multiplicar este poder 100 veces, y obviamente les diré su poder. Con esta fuerza, Gogeta sería capaz de lanzar este poderoso rayo con una potencia de 6.400.000 billones de unidades de poder. Aunque claro, este es el mínimo de potencia, ya que tomamos en cuenta el poder de Gogeta multiplicado por 100, íntegro. Es decir, si Gogeta, al igual que los demás, al usar la técnica, este eleva quizá un poco más sus poderes. Podría incluso llegar a las 70.000 billones de unidades al utilizarlo, logrando así 7 trillones de unidades netos en un poder capaz de vaporizar todo el universo. Al final, por estar jugando y conteniéndose, el dragón sobrevivió. Pero esto se debió no solo a que Gogeta se confió, sino que al estar rotísima la fusión, esta también cuenta con una debilidad clara. Entre más poder tenga el usuario, menos dura la fusión. Esto creando un balance, por así decirlo, que contrarresta lo rotísimo de la Dance. Por ende, los poderes de Gogeta se reducieron drásticamente nada más al aparecer junto con el tiempo de la fusión. Al final, cuando estos estaban por acabar ya, de una vez por todas con el enemigo, ambos guerreros se separarían, finalmente. Todos los fans veteranos conocemos de sobra los acontecimientos que ocurrieron en la épica batalla final contra los dragones malignos. Goku y Vegeta, transformados en Super Saiyajin 4, fusionaron sus cuerpos para alcanzar así un nivel nunca antes visto, formando así al guerrero perfecto. Gogeta Super Saiyajin 4 entraría en escena. Este sería capaz de obliterar completamente al dragón Omega Shenlong, pero por falta de tiempo la fusión terminó. Pues bueno, el día de hoy, chicos, tal y como el título lo indica, vamos a analizar una línea alterna. Vamos a ver un personaje que bien pudo haber existido. Después de todo, la fusión Metamorph no era la única opción viable que tenían para poder fusionarse. Recordemos al poderoso Bellito en la saga de Buu, y como en la cronología o en la antigua canonicidad que existía en la serie, la fusión Potara era eterna. Pues bueno, el día de hoy analizaremos qué tan poderoso hubiese sido Bellito en Dragon Ball GT en caso de haber podido existir. Dentro vídeo. Pues bueno, chicos, antes de comenzar con el análisis como tal, quiero pues argumentar un poquito el cómo hubieran sucedido estos acontecimientos. El único cambio aquí en la línea temporal sería que al momento de verse superados por el poderoso Omega Shenlong, quien había absorbido las 6 esferas restantes en su cuerpo y ha incrementado su poder increíblemente, aquí, viéndose incapaces de superarlo, seguirían pensando en la opción de fusionarse. Aquí fácilmente podría haber aparecido el Supremo Kaiosama fusionado con Kirito, quien tiene la capacidad de usar el Kai Kai y teletransportarse inmediatamente a su posición. Este les otorgaría un par de arcillos Potara, ya sea algunos que tuviera allí, haciéndolos aparecer con magia o entregándole los suyos propios, así logrando que inmediatamente Goku y Vegeta Super Saiyajin 4 se fusionaran. Pues bueno, si comparamos la fuerza de Goku con Vegeta, tenemos que analizarlo primeramente para poder sacar la unión de sus poderes.
Si recuerdan bien el análisis que subí de Gogeta Super Saiyan 4, el cual te estaré dejando justo aquí, el poder que contaba Goku con Super Saiyan 4 Full Power era de 10 billones, el cual se equipara a un Goku Super Saiyan 2 semidivino o más allá de un dios de Dragon Ball Super. Vegeta Super Saiyan 4 a su vez cuenta con 8 billones de unidades, superando a su versión de Super con Super Saiyan semidivino o más allá de Dios, pero queda un poco por debajo de la fase 2 con Ki divino. Pues bien chicos, la suma de estos dos daría 18 billones para un Vegito base, pero ojito, no hay que olvidar que se trata de la fusión Potara, la cual siempre va a ser más poderosa que la Metamoru. Recordemos que Goku y Vegeta son rivales y tienen ese bonus o plus que les da poder extra. A Vegito normalmente lo cuento como un mínimo, ojito aquí, mínimo de por 2 al poder resultante. Ojito, puede ser mucho más si se quiere, pero esto realmente nunca ha sido muy claro en ningún medio. Pues bueno, después de fusionarse y habiendo alcanzado pues la combinación de ambos poderes más el pequeño plus de rivalidad que le otorgo, el poder resultante de Vegito base GT sería de 36 billones de unidades, el cual superaría tanto a Goku como a Vegeta Super Saiyajin semidivinos en fase 2, pero este individuo fusionado quedaría por debajo del Super Saiyajin Dios. Pues bueno, transformándose en Super Saiyajin más el incremento de 50 veces el poder, tendría una fuerza de 1800 billones, el cual chicos superaría a guerreros como Golden Freezer y a los Super Saiyajin Dios Super Saiyajin de la película de Fukatsu no F o Resurrección de Freezer, pero estaría por debajo de Black Rosé y los Super Saiyajin Blue perfeccionados del manga. Claramente con este poder chicos pues podría obliterar, superar completamente a Omega Shenlong, pero vamos a ir un poco más allá en su evolución. Pues bien, en la fase 2 Vegito GT obtendría un poder formidable, superando a todos los guerreros chicos vistos en GT y Super, claro, con la única excepción todavía de los Super Saiyajin Blue perfectos del manga y los Blue, Kaioken y Evolution respectivamente del anime, así como todos los guerreros por debajo de Toppo máximo poder, ojo, sin ser Hakaishin y claramente por debajo de Jiren. Vegito GT Super Saiyajin 3 se vería épico, y aún más épico sería su poder, el cual sería de aproximadamente, ojito aquí, 14.400 billones de unidades o 14.4 KB. Este guerrero superaría ahora sí a los Blue perfectos y a Toppo normal, pero le daría pelea al Toppo versión Hakaishin y también a Vegeta Blue Evolution junto a Goku Blue Kaioken por 10 o más bien por 20, pero quedaría por debajo solamente del poderoso Jiren y la doctrina egoísta. Y ahora sí chicos, finalmente lo que todo el mundo estaba esperando. Vegito GT Super Saiyajin 4 contaría con 144.000 billones. El cual de golpe superaría todo lo visto en Super, al menos en el anime, superando ya a Jiren, pero en fuerza bruta, porque el guerrero del universo 11 aún contaba con su control de meditación, con el que podría sorprenderlo, pero en una batalla bien pensada sin confiarse, creo que ganaría Vegito. Sobre Goku, Ultra Instinto Perfecto, estarían bastante parejos, pero bueno, no hay punto de comparación puesto que la doctrina es muy impredecible y rompe siempre los límites, abriendo aperturas y esquivando todo por ahí. También tengo que aclarar chicos que Vegito GT Super Saiyan 4, en caso de haber aparecido en la historia, se hubiese visto así nada más, mostrando únicamente la fase 4. ¿Por qué? Porque Goku y Vegeta se fusionaron estando ya transformados, pero yo quería darles un hincapié, más o menos un preámbulo de cómo serían sus transformaciones y qué tan poderosas serían. La verdad es curioso porque no sé cómo se verían y qué tanto poder tendría un Vegito raro inestable en caso de que Goku niño y Vegeta adulto se hubiesen fusionado con los arcillos, pero por suerte es más fácil pensar que se hubieran transformado en fase 4. Ojito, de aquí ya no sé si pudieran haberse destransformado, es un misterio hasta ahora. Pero no quiero dejarlo solo aquí chicos, y es que el Super Saiyan 4 es increíble y tiene variables. Ojito, olvidé mencionar que utilizando el Final Kamehameha, en vez del Big Bang Kamehameha en esta línea temporal, utilizando esta poderosa combinación de técnicas, su poder se rompería más allá de 150 KB, llegando incluso a las 200. Yo diría que es un rango entre estas dos cantidades. Ojito aquí, no es la única transformación que poseen, porque un supuesto Vegito Super Saiyan 4 Limit Breaker calculo que tendría aproximadamente
2.880.000.000.000.000 de unidades, algo así como 2T 880 KB, y utilizando un Final Kamehameha por 100, haciendo alusión a la increíble super técnica que poseía Gogeta 4 en el anime. Este poseería 200 trillones de unidades al momento de disparar la técnica, una fuerza que sí, claramente rivaliza con los dioses de la destrucción y superaría incluso a Bills modo Hakaishin Ultra Ego máximo poder, y creo que le daría grandes problemas a Whis. Pero bueno, chicos, esta super cantidad solamente pues es una especulación, suponiendo que un supuesto Vegito Super Saiyajin 4 GT ya de por sí existiera, y más aún si pudiera tener el Limit Breaker, pero ya saben que aquí manejamos todas las posibilidades. Durante los acontecimientos de la saga de Black, fuimos testigos de la batalla increíble que tuvieron nuestros héroes en contra de este malévolo y oscuro enemigo. Tanto era su poder que orilló a nuestros héroes a llegar al límite insospechado. Sin embargo, pese a haberlo superado, este se fusionaría con su contraparte llamada Samas, y ambos formarían a un ser perfecto fusionado. Un dios con todas las de la ley, y su poder no conocería rival. Nuestros héroes se verían orillados una vez más a unirse. Sí, en esta ocasión se estaban enfrentando a un enemigo que era el resultado de la combinación de dos seres. Su orgullo Saiyajin en esta ocasión no estaba en juego, así que podían fusionarse libremente, ya que el enemigo lo había hecho, dando paso así a la fusión más poderosa de todos los tiempos. El guerrero más poderoso, llamado Vegito, haría su aparición nuevamente, pero ahora con una épica diferencia, y es que ahora tanto Goku como Vegeta poseían un poder sin límites. Gracias al ki divino, Vegito se había vuelto ahora una deidad invencible. ¿Estás preparado para conocer su devastador e interminable poder? Pues no te vayas, eleva todo tu poder, puesto que comenzaremos en breve. Vegito haría su épica aparición y regreso a finales de la saga de Black Goku. Más concretamente en el capítulo número 23 del manga y a su vez en el número 66 del anime. Esta siendo la unión máxima de nuestros héroes, y su poder base estaba más allá de todos los límites. Aquí, a ciencia cierta, no les puedo decir si los poderes de Vegito tomaban en cuenta el poder del Super Saiyajin Blue Full Power de Goku. Sin embargo, es de asumir que obviamente su estado base era el resultado de la unión y la suma de los poderes de Goku Blue y Vegeta Blue ordinarios, los cuales cada uno por separado contaban con un poder de aproximadamente 550 billones de unidades de poder, provocando entonces que nuestro héroe máximo superara las 1000 millones de unidades tan solo en su estado base. La verdad es que no tengo palabras para describir qué tan apoteósico es este poderoso guerrero. Sin embargo, aún estaba por debajo del poder total y completo de Samas fusionado. Sin embargo, esto no evitó que pudiera sorprenderlo y atacarlo con una devastadora técnica que lo partiría a la mitad, o más bien que destrozaría la mitad de su cuerpo. Sería entonces que puedo asumir que la suma de ambos poderes sería esta cantidad, 1100 billones de unidades. Sin embargo, si recordamos que la fusión Potara toma en cuenta no solo los poderes, sino el estilo de cada peleador y su personalidad como rivales, ahora mismo tenemos un poder como mínimo, y repito, como mínimo, porque puede ser incluso más de 2200 billones de unidades. Pero esto lo tomaremos con pinzas. Pongamos aparte este controversial poder de bonus de rivalidad. Sí, hagámoslo a un lado para quienes no crean o no valoren su existencia, en menester de tener contentos a ambos bandos de la comunidad. Por motivo entonces, chicos, de la enorme cantidad de poder que posee Vegito, vamos a redondear sus niveles de poder. Aún así, nos va a dar un número muy grande, pero pues esto lo hago única y sencillamente para poder facilitar todo el proceso y los conteos. Pues bien, podemos establecer a Vegito base con un poder de 1000 millones de unidades. Esto haciendo que transformado en Super Saiyajin, Vegito obtuviera una apoteósica cantidad de 50.000 billones de unidades. Por ende, al momento de utilizar la transformación del Super Saiyajin fase 2, este poseería 100.000 billones. Y claramente haciendo alusión a los poderes que ya todos conocemos, una inexplorada y nunca antes vista transformación de Vegito en fase 3 poseería 400.000 billones de unidades. Sin embargo, lo verdaderamente interesante, chicos, comienza aquí.
haciendo alusión a cómo Goku base con 100 millones de principios de Super elevaba como mínimo 1.000.000 de veces su poder para poder transformarse en Super Saiyajin God, llegando a las 100 billones. En esta ocasión sucede exactamente lo mismo. Y les advierto, chicos, la cantidad, los dígitos y el número de ceros excede por mucho el cómputo natural del cerebro humano. Pero haciendo los cálculos correctos se podría decir que Vegito de la saga de Black, transformado en el Super Saiyajin fase Dios, el cual no vimos, posee un poder aproximado a las 1000, escúchenme bien, 1000 trillones de unidades de poder. Una cantidad sobrenatural, enorme y complicada de entender. Sería aproximadamente 1 millar seguido por 18 ceros, o lo que sería lo mismo simplificarlo a 10 elevado a la 21, o como lo hacemos en este canal, a 1000t o 1kt. Sea como sea, este poder es asombroso, y sería así normalmente para un Vegito estándar que solo une los poderes latentes de nuestros héroes. Sin embargo, para quienes sí toman en cuenta los poderes que brinda el bonus de rivalidad, el poder sería el doble. Es decir, en base, Vegito tendría 2000 billones de unidades, claro, tomando en cuenta el redondeo. En Super Saiyajin serían 100.000 billones, y no los 50 de su estado normal. En Super Saiyajin fase 2, 200.000 billones. Hasta ahora, como ven, va el doble de poder. Y finalmente 800.000 billones en la épica fase 3, la cual jamás hemos visto de manera animada en las versiones canónicas, y lo que en mi cálculo no supera al poder de los mejores dioses de la destrucción. En su apoteósica fase roja, Vegito Dios tendría 2000 trillones. Y aquí vamos, con la última fase, la mejor de todas, la que vimos aparecer épicamente para darle una paliza inconmensurablemente cruel a la fusión Zamasu. Vegito Blue poseería un poder dual de 5000 trillones de unidades de poder, y si contamos el bonus de rivalidad serían 10.000 trillones, cantidad tan enorme que claramente supera a Bills y los demás dioses destructores, los más fuertes, o bueno, solo lo que hemos visto hasta ahora. Aún podrían llegar a sorprendernos con una transformación o poder nunca antes visto, algo como lo sería el poder real del Wagamama no Gokui. Pero, volviendo al guerrero fusionado, este no toma en cuenta los poderes de las doctrinas ni de Goku ni de Vegeta, puesto que para este punto ninguno de los dos las había desarrollado, ni entrenado, ni mucho menos dominado para este punto. Eso sí, Vegeta hace alusión, momentos después de perder la fusión, que al ser uno solo, este pudo darse cuenta del poder oculto de Kakaroto, dándonos a entender que este se enteró que Goku ya dominaba el Super Saiyajin Blue perfeccionado o Full Power, por lo que me inclino a pensar que Vegito bien podía utilizar este poder, haciéndolo llegar a tener aún más poder. Siendo así, Vegito Blue perfeccionado tendría un poder de 50.000 trillones o incluso 100.000 trillones, utilizando y tomando en cuenta el bonus de rivalidad antes mencionado. Sin embargo, chicos, nada de esto importa, ya que es una transformación que ya no es viable. La fusión entre más poder tenga, menos dura. Por ende, este aparecería para desaparecer tan solo unos segundos después, teniendo que destrozar al enemigo en turno antes de separarse y dejar a ambos usuarios totalmente agotados. Y esto sería justamente lo que pasaría en su batalla contra Zamasu fusionado. El enemigo del universo 10 no pudo hacer nada contra él, ya que era una basura a comparación. Sin embargo, lo salvó únicamente su capacidad de regeneración infinita, dotada por su inmortalidad. Y al final, así sería. Luego de su golpe tras golpe y técnica tras técnica, Vegito se prepararía para atacar con el devastador Final Kamehameha. Pero por el exceso de uso, agotaría la hora de fusión en tan solo unos instantes, minutos o quizás segundos, para luego perder la fusión y no volver a ser visto nunca más. Durante los acontecimientos del torneo de poder, fuimos testigos de los increíbles poderes de todos los guerreros más poderosos de los distintos universos. De entre ellos, las poderosas guerreras Saiyajin del universo 6 serían de las más fuertes. La talentosa genio del combate Caulifla,
quien alcanzó fácilmente la fase del Super Saiyajin, y en el anime, la segunda transformación, y también Kale, la guerrera berserker legendaria y contraparte de Broly. Lamentablemente, pese a ser superdotadas, el trabajo duro siempre termina superando aquello, y la tropa del orgullo las pondría en jaque. Por suerte, para ellas, gracias a la movida final de Kiabe y su sacrificio, consiguieron que estas dos superguerreras se fusionaran, logrando así alcanzar el poder de la fusión máxima, Kefla, la guerrera Potara. Kefla, o Kefura, la guerrera fusión, haría su aparición oficialmente en el episodio emitido 114 y canónicamente en el capítulo número 38 del manga, teniendo claramente diferencias entre ambas versiones, las cuales te presentaré a continuación. Físicamente es la combinación de ambas guerreras, así como su vestimenta. Explicar su nivel de poder no es sencillo, por lo que hay que aclarar un par de cosillas primero. El funcionamiento de la fusión Potara. Recordemos que en cuanto a Gotenks y Bellito, en el manga se aclaró que la fusión resultante supera cualquiera de sus dos partes en sus máximos poderes, lo cual significa que el estado base de Kefla es la suma de los poderes máximos, repito, máximos de ambas guerreras, pero controlados. Por lo cual, por ejemplo, un Bellito del torneo del poder no contaría con el poder de Goku Ultra Instinto, ni el completo ni el señal, al no ser un poder natural o controlado al 100% hasta ese entonces. Por ende, Kefla base es la suma de Caulifla en Super Saiyajin y Kale Super Saiyajin legendaria controlada. Así que comenzaremos primero con la versión manga, la que considero más acertada, coherente y pese a sus detallitos, la más aterrizada en cuanto a niveles de poder. Primero que nada Caulifla, la cual en base tiene 115 millones y en Super Saiyajin 5750 millones. Sería este último poder el que usaremos como material de fusión. Luego Kale, en base tiene 150, tendría 7500 millones en Super Saiyajin normal y 75 km con su poder legendario controlado. Ojito, ya entrando en descontrol o forma berserker, también llamado Super Saiyajin devastador, esta lograba las decenas o incluso cientos de billones de unidades. Serían entonces estos 75.000 millones de unidades las que tomaremos como material. Sería entonces, chicos, que usando los Potaras, el poder resultante nos daría a Kefla fusión forzada del manga. Y digo fusión forzada porque se fusionaron estando transformadas, lo cual para términos básicos no tiene pues nada de diferencia a fusionarse en estado base. Y no tiene nada que ver el cansancio o daño que estas tuvieran al momento de combinarse, ya que pues no era mucho el desgaste o daño que tuvieron en esos momentos. Pues bien, chicos, la Kefla del manga combinaría ambos Super Saiyajin y el poder legendario controlado, haciendo de esta una Super Saiyajin híbrida natural, sobrenatural, no lo sé, por el ligero color verde que vemos en su cabello. Ojito, todo esto en el manga. Y para saber su poder simplemente tenemos que hacer la suma. El Super Saiyajin de Kefla más el Super Saiyajin de Kale con poder legendario, controlado. Lo cual resultaría en un poder que, redondeándolo, nos daría 80 km en su poder base. Una fuerza increíble y muy similar al Gohan definitivo de la saga de Buu. Luego, transformándose en Super Saiyajin, su poder sería multiplicado por 50, haciéndola llegar a 4 billones de unidades. Un poder similar, pero inferior al primer Bellito, y suponiendo que también se usa el múltiplo extra por 10 del Super Saiyajin legendario controlado de Kale, o Super Saiyajin devastador, o Full Power como lo llaman, en su máximo poder tendría unas 40 billones de unidades. Cabe aclarar que ellas no son rivales. Esto se muestra claramente en la clase de relación que tienen de hermana mayor y menor, o quizá cualquier otra relación que no nos importa en este caso, o como líder y subordinada, y por el respeto y cariño que tiene Kale ante la mandona. Por lo que no, chicos, no hay bonus de rivalidad en esta fusión. Y su combate sería ante todo pronóstico contra Gohan, el cual en su estado definitivo de esta época, entrenando, igualaría sus poderes tanto en modo normal como en máximo, dando un combate increíble, el cual en lo personal me hubiera gustado muchísimo poderlo ver en su totalidad y que no durara tampoco. Sea como sea, al final ambos terminarían en empate, cayendo de la plataforma descalificados ambos. Hey chicos, muchas gracias por el apoyo hasta ahora para con los videos. Si has llegado aquí, te felicito y es muestra de que el video te está gustando.
te recuerdo que debes dejar tu like, ya que es como energía para el canal, el cual se está fortaleciendo poco a poco para seguir existiendo. Muchas gracias por el apoyo, los quiero muchísimo, cracks. Ahora sí, continuemos con la versión del anime de Kefla. En la versión del anime, sin embargo, no hay mucha explicación de todo este poder. Kefla aparecería en base, siendo la suma de Caulifla Super Saiyajin 2, que contaba con unas 12 km de unidades, más el poder berserker devastador de Cave, la cual más o menos tenía unas 80 o incluso 100 billones de unidades. La suma de ellas, obvio, también sin bonus de rivalidad, daría un poder similar pero algo superior al Super Saiyajin Dios, poniéndola en igualdad de condiciones ante Goku God. Por ende, su fuerza base estaría en unas 100 billones también de unidades. Esto quedaría más al descubierto cuando, luego de transformarse en Super Saiyajin, ella luchó en igualdad de condiciones contra Goku Super Saiyajin Blue, y este tuvo que usar brevemente el Kaioken por 20 para superarla. Para no hacer el cuento tan largo, Kefla Super Saiyajin tenía unas 5000 billones de unidades, poniéndola casi al nivel de Merch Samas, y en fase 2 legendaria, unas 10 KB, incluso pudiendo llegar un poco más allá, a unas 15 o incluso 20 KB, ya que estamos pues regalando poder exagerado, como en el anime, con su técnica devastadora final llamada Ráfaga Gigantesca, la cual lanzaría contra Goku, quien, por breves instantes, logró acceder nuevamente al estado de Ultra Instinto Señal, en una de las secuencias más épicas de toda la historia del anime, el cual esquivó todos sus ataques y se lanzó impulsándose con la esfera de energía de su Migate no Kamehameha, llegando frente a ella y derrotándola épicamente, disparándole su técnica insignia de golpe. Kale y Kefla volverían a la vida junto a Kiabe y el resto de su universo al final del torneo, gracias al deseo que pidió pues número 17, tras haber ganado el torneo de poder. Ellas volverían a su vida normal en el planeta Salad, y hasta ahora no han vuelto a aparecer. Esperemos verlas pronto con un incremento de fuerza, que pues para ellas es muy fácil y sencillo, ya que siempre les regalan poder. Pero bueno, espero que el video de hoy haya sido de tu agrado. Por favor, chicos, compartan el contenido con sus amigos que gusten de Dragon Ball. Y no olvides nunca dejar tu like. Digo, elevar tu ki. Hasta el próximo video. Senkai Z.